Mis estimados hermanos y amigos, bienvenidos al estudio devocional de la palabra de Dios. A partir de este día nos estaremos uniendo al programa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Reavivados por su palabra. El mismo consiste en estudiar un capítulo diario de la Biblia y acá le estaremos dando un enfoque más devocional. Por eso lo hemos titulado el estudio devocional de la palabra de Dios. Espero que sea de utilidad. Vamos a compartirlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, de tal forma que muchos puedan ser alcanzados con la palabra de Dios, y te invito a que interactuemos a través de la mensajería de esta plataforma, de tal manera que juntos nos alimentemos y estamos a la orden por si hay alguna pregunta relativa al tema. Hoy estaremos estudiando Génesis capítulo número 7. En el capítulo 6, el capítulo anterior, nosotros vamos a encontrar que el Señor se arrepiente de haber creado al ser humano. Se da cuenta que las intenciones de su corazón son de continuo el mal, que todo lo que el hombre hace entonces tiene la mancha del pecado en una forma aberrante, y decide destruir al mundo en agua. Decide enviar un diluvio para entonces raer de la faz de la tierra al ser humano y a toda criatura viviente. Pero según nos dice el capítulo 6, Noé halla gracia en los ojos de Dios, y Dios le encomienda dos cosas. La primera, la predicación de la palabra, es decir, el anunciar que pronto va a venir el diluvio, y la construcción de un arca para que a través de esa arca el ser humano que acepte la salvación entonces escape de la condenación del diluvio. Tres cosas voy a resaltar del capítulo número 7. Y abro un paréntesis, por cierto, en cada uno de los capítulos de manera devocional quiero resaltar tres cosas. Tres cosas quiero resaltar ahora del capítulo número 7. En primer lugar, la obediencia de Noé. Tres versículos en este capítulo van a enfatizar que las cosas fueron hechas de acuerdo a como Dios lo ordenó. En el versículo 5, en el versículo 9 y en el versículo 16 se enfatiza la tremenda verdad de que Noé responde al llamado de Dios, Noé responde a la voluntad de Dios, y Noé va a realizar todo lo que tiene que ver con la construcción del arca, con la introducción de los animales limpios e impuros, y permanecer dentro de ella como Dios lo ha ordenado. Así que si hay una primera lección que aprender del capítulo 7, es el hecho de que Noé obedece a Dios. No era fácil, después de todo no era fácil. Lo que Dios estaba pidiendo no tenía antecedentes. Pero, sin embargo, a pesar de las dudas, a pesar de las luchas y a pesar de las críticas que sin duda venían del ambiente, Noé obedeció la palabra de Dios. Lo segundo que quiero resaltar en esta hora es que, según el verso 16, la puerta del arca fue cerrada por el mismo Dios. No fue Noé el que terminó con la gracia de los antediluvianos. No fue Noé el que trajo la puerta para ser cerrada. Dice la palabra de Dios que al final del verso 16 que Dios cerró la puerta. Y mira qué cosa tan interesante. Después que Dios cierra la puerta, dice la Biblia que pasaron 7 días antes de que empezara a llover. Es decir, Dios cierra la puerta y no empieza la lluvia de una vez. Pero aunque no empieza la lluvia de una vez, ya no había oportunidad para que Noé o alguno de su familia saliera, o alguien de los de afuera entrara. En otras palabras, se había cerrado el tiempo de gracia. Sabes que en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a encontrar también que cuando se cierre el tiempo de gracia, el Señor no vendrá enseguida.
Habrá un momento, un tiempo, cuando el Señor declara que el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es limpio siga siendo limpio. Es decir, ya no habrá posibilidades de salvación para los perdidos, ni de perdición para los salvos, pero aún Cristo no aparece. Pero en esos momentos, la fe de aquellos que han sido redimidos, al igual que la fe de Noé allí dentro del arca, será probada, será mostrada ante el universo como una fe que vence. Así que Dios cierra la puerta. Qué triste para esa generación que no entendió el mensaje de Noé. Qué triste para toda esa generación que se perdió. Hoy tú y yo debemos aprovechar que el arca sigue todavía con la puerta abierta para venir a la salvación. Y la tercera cosa que quiero resaltar del capítulo 7 del libro de Génesis es el resultado de la predicación. Sabes que, humanamente hablando, nosotros pudiéramos considerar a Noé el predicador más fracasado de todos los predicadores. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con Jonás, que predicó solamente un sermón medio desabrido y toda una población se arrepintió, incluyendo el rey. Y uno ve que Noé estuvo 120 años y aparentemente no se arrepiente nadie. Entonces uno puede concluir, humanamente hablando, Noé fue el peor de los predicadores. Pero mira qué cosa tan interesante, mi hermano, mi amigo. Mira qué cosa tan interesante, mi amiga, mi hermana. Según el verso 23, al final Noé salvó la raza humana y todas las especies vivientes que con él estaban. Si Noé no hubiera obedecido la palabra de Dios, entonces no habría posibilidades de salvación para el ser humano. Noé salvó la raza humana. Noé salvó al ser humano y salvando al ser humano, oye, Noé salvó, permíteme usar esta redundancia, salvó el plan de salvación. Gracias a la obediencia de Noé, a la constancia de Noé, al coraje de Noé, Cristo pudo venir a convertirse en el Salvador del ser humano. Así que ahí hay tres cosas que aprender del capítulo 7. Tres cosas, entre otras, que aprender de esta hermosa narración. Te invito a que oremos para que Dios las grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Querido Padre, gracias por Génesis 7. Gracias por la historia aquí narrada. Permítenos vivir a la altura de lo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga en forma abundante y la gracia del Señor se multiplique hoy, mañana y siempre.